Estamos entonces en el corazón de la inferencia frecuentista. Vimos estimadores puntuales, sampling distribution, la técnica de estimación, estimador de máxima verosimilitud. Ahora entremos a los intervalos de confianza. ¿Se acuerdan que les dije que la inferencia tenía los tres grandes tipos de inferencia? La estimación puntual, la estimación por intervalo y los test de hipótesis, bueno, las regresiones también. Entremos a la estimación por intervalo. Sabemos que un estimador puntual, como tiene una distribución, que es la sampling distribution, entonces varía desde una muestra a otra muestra. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos que en la primera clase que un tema de la estadística es poder trabajar con la incertidumbre? Si nos interesa la incertidumbre, es más razonable, además del estimador puntual, encontrar un intervalo que intente capturar el valor real del parámetro poblacional, este teta, que en este mundo frecuentista es una cantidad fija desconocida, en el largo plazo, o sea, después de muchas iteraciones. Y eso se hace con los intervalos de confianza, que son un concepto que se usa mucho en la inferencia frecuentista y que entenderlos bien es muy difícil. ¿Ya? ¿Por qué? Por la limitación de la inferencia frecuentista de que los parámetros son variables constantes y no son variables aleatorias. Entonces cuesta mucho decir cuál es la probabilidad de que mi parámetro esté en este rango, porque en verdad teta no es una variable aleatoria. Lo que sí es aleatorio son las muestras. ¿Ya? Bueno, en la inferencia frecuentista los datos son aleatorios, el parámetro es fijo. Después vamos a ver que la inferencia bayesiana es justo al revés. El parámetro es aleatorio, los datos son fijos. Ya, ¿qué es un intervalo de confianza? Es entonces mi estadístico muestral, que idealmente un estimador, insesgado o consistente, pensemos que un estimador de maximum likelihood, más menos un error, un margen. La idea es que entre más ancho sea este margen, mayor sea la incertidumbre que tenga sobre el valor del parámetro. Entonces, no es lo mismo decirme que mi estimador puntual es, no sé, 0,8, pero con un margen muy grande, a decir 0,8 con un margen muy chiquitito. Eso me habla con la confianza que yo tengo de mi estimador y tiene que ver con la incertidumbre que estoy midiendo. Entonces, ¿cuál es la definición formal de un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza de un parámetro poblacional desconocido, teta, con un nivel de confianza 1 menos alfa. El nivel de confianza es una probabilidad o un porcentaje. Entonces, alfa siempre es un número tipo 0,5. Entonces digo un 95% nivel de confianza. Es un intervalo C sub n que está acotado por A y B, donde la probabilidad que el parámetro esté en ese parámetro en el largo plazo es 1 menos alfa. Confusión. Si teta no es una variable aleatoria, ¿cómo diantres voy a poder yo decir probabilidades sobre teta? No puedo decir probabilidades sobre teta. Yo puedo decir probabilidades sobre el intervalo. El intervalo depende de mis muestras y depende de mis datos, entonces sí son variables aleatorias. O se construyen a partir de variables aleatorias. Entonces, cuando vean esto en una inferencia frecuentista, tienen que imaginarse que esta es la variable aleatoria y esta es la constante por la cual yo estoy calculando una probabilidad. Cuando digo la probabilidad que teta menor que probabilidad que una variable aleatoria x sea menor que 5, ¿ya? En este escenario el x es este y el 5 es este. ¿Ya? Que eso cuesta mucho madurarlo, así que, de nuevo, maduren estos conceptos. La inferencia frecuentista es muy difícil de madurar porque tiene conceptos muy extraños por esta idea de la sampling distribution y que los tetas son constantes desconocidas. Bueno, ya, entonces los extremos de mi intervalo, los márgenes de mi intervalo, los bordes, son ambas funciones de mi muestra, A y B. ¿Ya? Entonces sí se pueden tratar como variables aleatorias porque dependen de una variable aleatoria. Entonces los extremos de mi margen varían de muestra a muestra. Teta no varía. ¿Ya? Entonces el valor alfa, que es 1 menos alfa, ¿ya? Se conoce como el nivel de significancia estadística. Esta es terminología que se usa mucho. Generalmente porque el señor Ronald Fisher, que es el padre de la estadística frecuentista, dijo alguna vez que era 0,05 y todo el mundo lo ha usado absurdamente en todos los papers, pero un número arbitrario. ¿Ya? Pero lo que más se usa es que el nivel de confianza sea un 95%. Entonces la significancia estadística nos ayuda a nosotros a cuantificar qué tan probable es que nuestro resultado se haya debido al azar
o realmente porque hay un patrón de interés. Entonces, la significancia estadística nos trata de medir, cuantificar que un resultado no sea atribuible al azar. Entonces, ¿qué estamos? Intervalo de confianza, la idea es encontrar un intervalo que contenga mi parámetro en el largo plazo, después de muchos intentos, y que lo contenga con una cierta probabilidad. Pero ojo, cuando digo probabilidad, la variable aleatoria no es el parámetro, sino que es el intervalo mismo. Y eso es algo que hay que madurarlo, pero es importante la inferencia frecuente. Hay mucha confusión de cómo interpretar un intervalo de confianza. Generalmente la gente, si uno le pregunta a la gente qué cree que es un intervalo de confianza, el 99% de la gente da la interpretación errónea. De hecho, da la interpretación que tendría un intervalo bayesiano, que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque un intervalo de confianza no es una declaración o una afirmación probabilística sobre θ, porque θ es fijo en el mundo frecuentista. No es una variable aleatoria. Entonces, ¿cómo uno puede interpretar la idea del intervalo de confianza? La idea es que si yo repitiese mi mismo experimento muchas veces, cada vez que yo repito mi experimento, o sea, saco una muestra, mido la altura de los chilenos, saco una muestra de 100, los pesos, saco un promedio, esa es la altura promedio de los chilenos, saco otra, y mi nivel de significancia es 0,5, o sea, estoy con confianza 95%, de 95%, diría que el 95% de la fracción de las veces, el intervalo que yo obtengo contendría el valor real. Esa interpretación estándar que se hace es correcta, pero el libro de Wasserman, de All of Statistics, dice que en la práctica uno nunca repite el mismo experimento varias veces. Entonces, si uno asume que cada experimento es independiente, uno podría decir esta interpretación. Un día voy, correcto dato y construyo un intervalo de confianza 95% para el parámetro θ sub 1. Ese es un experimento. Otro día 2, hago para otro parámetro θ2 un intervalo de confianza con el 95%. Y así tengo varios experimentos independientes que voy corriendo. El 95% de mis intervalos que yo tengo van a contener el valor actual del parámetro. Entonces esa es la forma conceptual de entender un intervalo de confianza. ¿Qué no es un intervalo de confianza? Es la probabilidad de que θ esté en un valor. Porque θ no es una variable aleatoria. Pero no sí puede decir la probabilidad que el intervalo que varíe contenga esta constante. Eso sí se puede decir. Es muy parecido, pero hay una diferencia sutil que es importante madurar. Entonces, más adelante en el curso vamos a ver los métodos bayesianos, que es la otra escuela para hacer inferencia, donde θ sí lo tratamos con una variable aleatoria, porque relajamos la exigencia de probabilidad y le permitimos usar probabilidades para medir grados de credibilidad. Y ahí sí puedo hacer declaraciones probabilistas sobre θ. Entonces ahí sí puedo decir la probabilidad de que θ esté en este rango, dados los datos, es un 95%. Entonces estos intervalos bayesianos, que le vamos a llamar intervalos de credibilidad en el futuro, son grados de creencia, ¿ya? Y estos intervalos bayesianos no están diseñados para darme garantías en el long run, como sí lo están haciendo las cosas frecuentistas. Entonces el mundo frecuentista está muy pensado en dar garantías, ¿ya? Está muy pensado en tratar de tocar el mundo real, ¿ya? Está muy pensado en experimentos repetibles por esta idea del sampling distribution. Tiene mucho sentido para fábricas, por ejemplo, o vacunas, cosas que son muy repetibles. Una fábrica produce ampolletas, quiere saber la probabilidad de que una ampolleta falle y quiere tener un intervalo también de esa probabilidad, ¿ya? Ahí tiene mucho sentido tener un intervalo de confianza que me asegure que en el 95% de los casos la probabilidad de falla va a estar entre este y este rango. Esa es la idea. Vamos ahora al estimador que ya aprendimos, el estimador puntual de la media muestral, que se acuerdan que vimos que es un estimador insesgado y consistente de la media poblacional y equivalente al estimador de máxima verosimilitud. Veamos cómo calcular un intervalo de confianza a este estimador. Entonces, asumamos que tenemos n observaciones independientes de mis datos, que son
independientes, idénticamente distribuidos, mi muestra de tamaño n, y viendo una distribución desconocida, que tiene media mu y variancia sigma cuadrado. Entonces suponemos que mu es desconocido, pero sigma cuadrado es conocido. Ya, esto es generalmente el primer supuesto que uno hace. En la práctica uno no conoce los dos y tiene que hacer unas correcciones. Pero el primer supuesto que uno hace es que ya sabe la desviación estándar poblacional y solamente tiene que estimar la media. Sabemos entonces que la media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional. Por la ley de los grandes números, sabemos que la distribución del promedio, de la media muestral, se concentra alrededor de mu. Eso tiene mucho que ver con que el estimador sea insesgado también, cuando n es grande. Pero también por el teorema central del límite, sabemos que la distribución de la media muestral va a converger a una normal cuando n sea grande. ¿Ya? Si x es una distribución relativamente simétrica y con colas no tan anchas, colas parecidas a una normal, uno puede asumir que cuando ya n es 30 para arriba ya uno puede hacer la aproximación. Entonces, por el tema central del límite, sabemos que x sub n es asintóticamente normal, lo que implicaría que z, que es una transformación de esta variable aleatoria, restándole mu y dividiéndolo por sigma partido en raíz de n, que es el error estándar, converge a una distribución normal estandarizada. De hecho, si x fuese normal, ahí no puede ser siempre en la media muestral también una normal, porque es una propiedad de la normal. ¿Ya? Pero para generalizar, vamos a asumir que aquí es un estimador, estamos estimando la media muestral de una distribución desconocida, pero sabemos que es relativamente amigable, entonces con una cantidad razonable de números, que sea 30, podemos confiar en esta aproximación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es construir el intervalo de confianza con un 95% de confianza, por ejemplo, del estimador mu gorro o x barra. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Encontrar un intervalo c sub n, que este sí es una variable aleatoria, mu sub 1, mu sub 2, con un nivel de confianza 1 menos alfa. Entonces, tal de que la probabilidad de que mu esté entre estos dos, entre este extremo inferior y extremo superior, sea 1 menos alfa, sea esa significancia. Ya. Notación. Para demostrar, para calcular, encontrar este intervalo, cuando asumimos que la distribución muestral de mi estimador, x barra, es gaussiano, vamos a usar esta notación de acá. ¿Ya? Vamos a decir que z sub a es la función cuantía evaluado en 1 menos a. ¿Ya? Acuérdense que la función cuantía es la inversa de la distribución acumulada y siempre mis distribuciones me dan la cola izquierda. O sea, yo le doy un x y me hace toda la probabilidad hasta ese x. Entonces acá lo que estoy haciendo es invertir y que z sub a me da la cola derecha. ¿Ya? O sea, cuando digo z sub a, me estoy diciendo cuando digo que hay un z sub a, estoy diciendo que la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor que z sub a, que es un número, que es un percentil, por decirlo así, es igual a. Y por simetría de la normal, que ahora hice unos diagramas bien bonitos, ojalá que les guste a continuación, porque esto siempre en los libros sale así nomás, y para que lo entiendan. Por la simetría normal, z de alfa medios es igual a menos z de 1 menos alfa medio. Ya. Imagino que hasta acá todo esto suena chino. Entonces vamos ahora a los diagramas que tratan de explicar esto de manera entendible. Ya, entonces, tenemos entonces que la sampling distribution de z de la media muestral normalizada, ¿no es cierto? Menos mu partido en el error estándar, sigma partido en raíz de n, convergió a la normal y tiene esta forma. ¿Ya? Esta es la forma teórica de una sampling distribution de la media muestra. Y queremos encontrar entonces la fórmula para encontrar el intervalo de confianza, ¿ya? O sea, un intervalo de confianza que con probabilidad 1 menos alfa contenga un valor real. ¿Ya? Está centrado entonces en 0 y está centrado entonces en el mu real. Acuérdense que le hicimos esto de acá, entonces la centramos. ¿Ya?
Entonces, esta sería la forma imaginaria teórica que tendría. Y yo les dije entonces que Z sub alfa se define como el percentil tal que la cola derecha vale igual alfa. Acá lo puse con A, de hecho. Z sub A es la cuantía evaluada en 1 menos A. Entonces, la cuantía, acuérdense, siempre me da la cola izquierda. Entonces, Z sub A es la cuantía evaluada en 1 menos eso. O sea, es lo mismo que 1 menos tal que la función de distribución acumulada evaluado en eso, acuérdense que la evaluado en Z sub A es igual a A. Entonces, básicamente, cambiar la notación para obtener las colas derechas. ¿Ya? Entonces, esta área de acá de todo vale 1, porque es una densidad de probabilidad. La área hasta el punto Z sub A vale 1 menos A. Y la área de la cola derecha vale A. Ahora yo lo que quiero mostrar es esta relación de acá, de la simetría. Si yo voy a Z de 1 menos A, Z de 1 menos A es tal que la cola derecha vale 1 menos A. Pero como la normal es simétrica, este percentil, que tiene un largo así, este largo es igual que este largo de acá, en magnitud. Eso significa que el módulo de Z sub A es igual al módulo de Z de 1 menos A. Y eso implica que Z de 1 menos A es lo mismo que menos Z sub A. Entonces esto es menos Z sub A. Ya, ahora pasemos a la misma notación, pero ahora en vez de A usemos alfa medios. Porque yo sé que la distribución es simétrica, yo quiero que acá haya 1 menos alfa, que sería un 95%. Entonces en la cola izquierda va a haber un alfa medios, en la cola derecha otro alfa medios, para que todo esto sume 1. 1 menos A alfa más alfa medios más alfa medios es 1 menos alfa más alfa, es 1. Perfecto. Por simetría, entonces sabemos que el Z alfa medios es igual a menos Z alfa medios. ¿Cierto? Acá vimos esto que vimos acá. Entonces, lo que yo estoy diciendo es lo que yo sé que la probabilidad de que Z, esta normal estandarizada, esté entre menos Z alfa medio y Z alfa medio es 1 menos A, esta área de acá. ¿Ya? Y esto es necesario para encontrar la fórmula del intervalo de confianza. La fórmula del intervalo de confianza para la media muestreal es la media muestreal menos Z alfa medios. Acuérdense que alfa es un parámetro, la significancia. Por ejemplo, generalmente es 0,05, entonces Z 0,025. Por el error estándar, sigma partido en raíz de n es el intervalo inferior y el intervalo superior es lo mismo, pero más Z alfa medios sigma partido en raíz de n. ¿Se acuerdan cuando yo partí hablando de intervalo de confianza? Que les dije que era más o menos un margen de error, el intervalo de confianza. Bueno, ese margen de error es más o menos Z alfa medio sigma partido en raíz de n. La demostración viene por lo que vimos acá. Básicamente, si yo voy a este intervalo de acá, ¿ok? Y reconstruyo Z, ¿cómo puedo reconstruir Z? Divido por sigma partido en raíz de n aquí, sumo este valor de acá, hago el álgebra y reconstruyo mi fórmula original, ¿ya? Que es la que encontramos. Sabemos que esto de acá es Z, que es la normal estandarizada. Encuentro Z y sé que la normal estandarizada, la probabilidad de que esté entre menos Z alfa medio y Z alfa medio es 1 menos alfa. Entonces, con eso les demuestro que la fórmula para encontrar el intervalo de confianza de una normal, de una estimador que su sample distribution converge a una normal, es esta. ¿Ya? Por ejemplo, la media muestral. Eso.
generalmente Z alfa medio es cuando alfa es 0,05, es 0,25, es 1,96. Y por eso mucha gente habla que es más o menos 2 por el error estándar. Mucha gente dice que aproxima eso a 2 y dice que clásicamente mi intervalo de confianza que la gente usa cuando se aprende de memoria las cosas es mi estimador muestreal más o menos 2 por el error estándar. Pero eso viene en verdad porque todos asumimos que la confianza que quiero es 95%, entonces Z alfa medio es alrededor de 1,96 y entonces 1,96 no lo puedo aproximar a 2 entonces 2 veces mi error estándar. Generalmente ese es el error que la gente reporta en las encuestas. Por ejemplo. Eso, entonces, por ejemplo, aquí calculemos el Z alfa medio. A la forma antigua pueden ir a buscar las tablas de las normales. Es la función cuantía de 1 menos alfa medios. Entonces yo puedo ver que 1 menos Q norm de 0.025, perdón, es Q norm es Q norm evaluado en 1 menos, acá está, Q norm de, tengo que darle la cuantía del valor que yo quiero, que es 1 menos esto, es 1.9599, que es aproximado. Eso es lo que les decía. Ese clásico número que la gente que el intervalo de confianza es mu gorro más menos 1.96 sigma partido en raíz de n. De ahí viene. Entonces Z alfa medio es la función cuantía de 1 menos alfa medio. Eso es lo que habíamos visto. Siempre es la cola derecha. Entonces podemos calcularlo a mano, o sea, con R. Podemos, por ejemplo, calcular un intervalo de confianza para el... acá hay un imaginario, ¿no? Alfa 0,05, sumamos que x barra es 5, sigma es 2, n es 20, el error estándar es sigma partido en raíz de n. Entonces aquí calculo el error como Q norm 1 menos alfa medio por el error estándar, y entonces mi intervalo de la parte izquierda sería la media muestral menos ese error y la media muestral más ese error, y ese es mi intervalo de confianza. Ya aquí lo tengo el código, si lo ejecutamos. Eso, entonces con eso aprendimos cómo se calcula el intervalo de confianza de una media muestral y eso generaliza de hecho a cualquier estimador que tenga el sampling distribution que converja con la normal. Se puede generalizar a que es el estimador teta gorro más menos z alfa medio por el error estándar del estimador. Y en caso de la media muestral es sigma partido en raíz de n. Eso, entonces, un concepto muy importante en estadística, el intervalo de confianza. Lo vamos a seguir viendo en el próximo video ahora con la test-student, que es un caso particular que es de distribución distinto a la normal, cuando tengo poquitos datos. Pero conceptualmente es un concepto que se usa mucho en la estadística, sobre todo en la inferencia frecuentista. Esta idea de estimar un intervalo que contenga mi parámetro en el long run. Y lo más importante es saber interpretar el intervalo de confianza, que no es una declaración probabilística sobre teta, sino una declaración probabilística sobre el intervalo, porque teta es una constante. Y les quería mostrar una forma de imaginarse un intervalo de confianza. Hay un link que les dejé muy bueno en el GitHub. Qué bueno que me acordé. Esto. Entonces le dejé vamos a achicar esta pantallita aquí. Les dejé acá un link. En links hay un link que sale Seeing Theory, que trata de explicar las teorías matemáticas de manera visual. Y tiene cosas para entender, por ejemplo, inferencia frecuentista. ¿Ya? Tiene uno muy bueno para point estimation, pero veamos el de intervalo de confianza, que me gusta. Entonces, un intervalo de confianza trata de estimar un rango de valores que contengan el intervalo en el long run. Entonces yo puedo decir, ya, mis datos tienen una distribución normal, por ejemplo, que es más fácil. Tengo el tamaño de mi muestra, pongámoslo que sea 5, y 1 menos alfa sea 90. Podemos exigirle más.
95. Entonces yo acá puedo hacer simulaciones. Entonces esta es mi distribución poblacional. Y la idea es que yo genero muestras de esta distribución poblacional y voy viendo y este es el mu real, que acá es conocido porque estoy simulando. Entonces yo puedo hacer simulaciones y puedo ir contando cuántas veces mis intervalos no contienen mu y contienen mu. Hasta ahora todos mis intervalos han contenido mu, ¿se dan cuenta? Hago una muestra, este es el intervalo de confianza y todos contienen mu. Mu está acá al medio. Pero si esto lo empezamos a correr más rato, en algún momento, un 5% de los casos, no, por mala probabilidad, o sea que justo que salga un extremo, no contenga mu. Ahí han aparecido un par de casitos que lo han excluido. Ahí hay uno que lo excluyó. Entonces, esa es una buena simulación de entender cómo funciona el intervalo de confianza. Está diseñado en eso, en que si yo repito, acá estoy, cada ejecución es un experimento de sacar una muestra, estimar mu con la media muestral, o mu gorro, y calcular un intervalo de confianza con la fórmula que vimos, y ver cuántas veces el intervalo calculado contiene el valor poblacional. Y vemos que hay un caso minoritario en que no lo contiene y ese caso debería ser razón. En el long run debería ser proporcional a alfa. Eso. Súper interesante esta visualización. Eso, con eso terminamos el video de intervalos de confianza.